Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Está un poquito lenta la conexión. ¿Sí se me escucha? Buenas, ¿cómo están? Hola, profesor. ¿Cómo les ha ido? Hola, profe. ¿Cómo les ha ido? Está lenta un poquito la conexión hoy, por eso no demoraba para conectarse. Vamos a ver. Estamos en la última guía, ¿verdad? Ya para la última del tercer periodo. Cuarto periodo, perdón. Guía número 3, grado noveno. Aquí está. No, este es grado 10, me equivoqué. Es grado noveno. Profe, vamos por la segunda. Sí, por la segunda. ¿Por dónde? Segundo periodo. Vamos a empezar la segunda. Esta. ¿Esta es? Sí. ¿Ya habíamos avanzado hasta dónde? Apenas la vamos a comenzar. Ah, apenas la vamos a comenzar. Ok. Bueno, el propósito de aquí, de esta guía, es que ustedes puedan reconocer los movimientos en dos dimensiones. ¿Cuáles son esos movimientos en dos dimensiones? Por ejemplo, el semiparabólico y el parabólico. Entender lo que es el semi para comprender realmente lo que es el movimiento parabólico. Y a partir de ahí, extender a otro movimiento que es cerrado, que es el movimiento circular uniforme. La curva es abierta en el movimiento semiparabólico y en el movimiento parabólico, pero es cerrada en el movimiento circular uniforme. ¿Qué vamos a comprender? Vamos a comprender las características y elementos de los movimientos en esas dos dimensiones, de esos movimientos que están mencionados. Vamos a aprovechar de pronto un poquito la situación de la realidad, de lo que estamos viviendo, para ver cómo se responden estas preguntas. A ver, a una persona que lea la primera pregunta, a ver, por favor. Observa la figura de la derecha y recuerda con qué guarda relación en la actualidad. ¿Qué respondería? La figura de la derecha, ¿con qué guarda relación en alguna noticia de la actualidad? ¿Qué será? A ver. Con el COVID. Con el COVID, correcto. Ese es lo primordial que podemos resaltar en la antigüedad. Bueno, muy bien. La número 2, ¿qué dice? ¿Qué significado tiene la distancia social con lo mostrado en la figura? ¿Qué será? ¿A qué le llaman eso de distancia social? ¿Y qué es lo que vemos en la figura? A ver. Pueden consultar por Google, pregúntale a Google qué significa distancia social. Profe, distancia social sería estar, digámosle, a 2 metros de distancia de cada persona para no haber aglomeraciones. ¿Y qué más? ¿Y no se pueda qué? No se pueda contagiar. O compartir el mismo, digámosle así, espacio para tener menor contagios en estos momentos. Exacto. Entonces la idea es estar separados, saludando con las manos o cómo sería, no saludar, ¿verdad? Cerca, sino desde distancia, es la idea. Esa es la distancia social. Muy bien. Tercera, ¿quién la lee? ¿Crees que se está cumpliendo
¿Qué crees tú? ¿Sí o no se estará cumpliendo esa distancia social? Algunas veces, Sí. profe. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué algunas veces y por qué otras no? ¿Cómo lo reconoces? En algunas veces en los supermercados o en los centros comerciales, en las filas de espera. Pero en otros lugares, por ejemplo, tiendas de por acá del barrio o de la casa, no se cumplen muy bien esas normas para cuidarse la salud. Estamos de pronto descuidando eso, ¿verdad? Y de todos modos conservar, fíjate qué es lo que está haciendo el señor de la figura, qué es lo que está ocurriendo con él, qué le estará pasando al señor. ¿Qué le estará pasando al señor que vemos en la figura? A ver, Estornudando. estornudando, Tiene de tosiendo. pronto el COVID y por eso es mejor tomar distancia para no contagiarnos. Y si nos damos cuenta, nos damos viendo en la figura que un pequeño virus va describiendo una curva, ¿verdad? Va describiendo una trayectoria, va recorriendo esa curva y eso precisamente describe uno de los movimientos que vamos a comenzar a estudiar, que es el movimiento semiparabólico. Esa curva especial donde viaja, donde va cayendo el virus, es lo que se le llama una semiparábola. Es una figura geométrica que se estudia mucho allá en la trigonometría, en la geometría analítica, para ser más exacto, y que nos permite de pronto comprender, entender cómo es el movimiento de algunas cosas que tienen esa característica especial. Fíjate dónde cae el virus. ¿Dónde cae el virus? Al suelo. Al suelo. ¿Y será que por ahí no pasa alguien? ¿Puede o no puede pasar alguien? Puede pasar a alguien. Y eso puede inmediatamente, se le pega en la suela el virus. Y por eso dicen siempre que cuando llegas a la casa nunca debes caminar con los zapatos después de un recorrido en la calle. ¿Qué hace normalmente? A ver, alguien que haga, ¿qué hace allá en la casa? A ver, por ese detalle, para tener el Yo cuidado. me quito los zapatos en la entrada y le echo alcohol. Eso es una razón. Hasta la misma ropa, ¿verdad? Puede ser también. Y recomiendan mucho tener. Y sobre todo esas personas que tosen mucho, estornudan, debe poner un tapabocas, que es lo básico, lo primordial de eso. A ver, muy bien. ¿Qué dice la otra pregunta? Menciona varias recomendaciones a las personas con la nueva normalidad frente al problema de la pandemia por COVID-19. Ujú. ¿Qué será? ¿Qué recomendaciones podemos encontrar? No saludar, mantener distancia, Usar el... usar el tapaboca. Ujú. Lavarse las manos también. Y usar, si no tienes la posibilidad de lavarte las manos, ¿usar qué cosa? Antibacterial o alcohol. Exacto. Fíjate cómo se van tejiendo las respuestas desde nuestra experiencia para darle solución a lo que está planteado. La quinta que dice, Consulta sobre el movimiento circular uniforme, ejemplo de las aplicaciones en nuestra vida cotidiana que describan tal movimiento. es movimiento circular uniforme. Mira cómo se abrevia. ¿Recuerda cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo es que era movimiento rectilíneo uniforme? Las iniciales. MRU. Exacto. Ahora, ¿cómo será para el movimiento circular uniforme? MCU. Ahora, hay muchos fenómenos que podemos ver a nuestro alrededor que tienen movimiento circular. ¿Cuál sería?
Menciónenme varios a ver que recuerden. A ver. Mira que cuando prendes el abanico, ventilador, las aspas, cuando se están moviendo, tendrán ese ejemplo de movimiento circular, pregunto yo. Pues sí, porque dan círculo. Otros ejemplos que vemos así. El del aire, profe. ¿El qué? No te entendí. El aire. No le entendí. Que se distorsiona el sonido. No te entendí bien por eso. Habla despacio, a ver, despacio. Profesor, ¿Alguien le entendió? Porque no lo he entendido. ya dijo el aire. El aire. ¿Pero de qué manera el aire? A ver, que el aire se puede mover de un sitio a otro, pero ¿cómo? Si tú me dices de pronto en un remolino, en un huracán. Profesor, también está un lavarropas o la rueda de la bicicleta o un antiguo tocadiscos o el reloj. Eso es lo que tenemos que identificar de nuestra vida cotidiana acerca del movimiento circular uniforme. Correcto, correcto. Entonces, fíjate que el movimiento circular uniforme recibe ese nombre porque lo que se está moviendo lo hace en un círculo. Y vamos a ver que se le dice también uniforme porque se hace precisamente con velocidad constante, con rapidez constante, que es lo que conserva siempre. Fíjate, por ejemplo, en el caso del ventilador, el abanico, ¿será que hay momentos en que tú sientes que sube y baja? Cuando tú prendes el abanico, lo dejas a una velocidad, con esa misma velocidad, ¿hay momentos que aumenta y baja todo el día? ¿O siempre se trata de conservar siempre la misma velocidad? ¿Qué crees tú? A ver, ¿será en un abanico prendido a una velocidad? ¿Mm? Cuando prendes el abanico, ¿sientes que la velocidad aumenta, disminuye? ¿O la fuerza del aire aumenta y disminuye? ¿O realmente cambia? ¿O se mantiene constante? ¿Qué crees tú? Nada, no hay nadie. Se mantiene constante. Se mantiene constante, claro. Si se mantiene constante, siempre te va a pegar con una misma velocidad que tú pongas, te va a pegar con la misma intensidad, ¿verdad? Te va a pegar siempre con la misma intensidad. Cuando tú lo pones giratorio, se conserva la misma, pero ya cambia de dirección, ¿verdad? Se va a estar moviendo para un lado, le pega a un lado, después deja de pegarle allí, entonces sigue pegándole al otro lado y ahí va variando. Ahí vemos esa variante. Pero si tú lo dejas fijo, él te va a pegar siempre con la misma intensidad. Por lo tanto, eso es lo que le decimos uniforme, que conserva la misma rapidez con que se están moviendo las aletas, las hélices, como le quieras tú decir. Bueno, conceptualización. Vamos a ver en la conceptualización. Alguien que me colabore. Vamos a ver el primer movimiento que se llama el movimiento semiparabólico. Vamos a ver. Voluntaria. Movimiento semiparabólico. Este movimiento se caracteriza por el cuerpo simultáneamente se mueve en el eje X y en el eje Y.
En el eje X se mueve durante todo el recorrido con una velocidad constante, es decir, con un mRU. Y el eje Y se mueve con un movimiento de caída de cuerpos donde la velocidad inicial es cero. El tiempo que tarda el cuerpo en realizar la caída en Y es igual al tiempo que tarda el cuerpo en realizar el recorrido horizontal en X, porque el cuerpo simultáneamente realiza los dos recorridos. Sí, Este lo podemos ver en la figura de la derecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en la figura de la derecha? A ver, una bala. una bala que es disparada por un cañón, ¿verdad? Sí. Y la dirección que está apuntando el cañón es completamente horizontal. Es completamente horizontal. ¿Qué va pasando? Aparecen dos vectores. Uno que se mueve hacia el eje X. Recuerden cómo es el plano cartesiano, ¿verdad? Ese el eje X positivo, ¿verdad? Y el otro movimiento que ocurre, que es el que va haciendo que bajen, es el de la bala. Entonces, están los dos movimientos combinados, por lo tanto, se forma la combinación de ellos. Muy bien, continúa. Este movimiento es también conocido como movimiento en un plano, movimiento de proyectiles o movimientos semiparabólicos. Son ejemplos de este tipo de movimiento: un cuerpo que rueda sobre una mesa y cae de esta, un cuerpo que se deja caer desde un avión en movimiento, el disparo horizontal de un proyectil, entre otros. Jovencita, ¿será que me pueden esperar un momentico? Que estoy en una llamada ya de la clínica. Ya, no me demoro mucho. Espérense un momentico.
Ya, jovencitas, disculpen que recibí una llamada de médico. Estaba ahora de control y bueno, ahora sí, podemos proseguir. ¿Quién estaba leyendo? Yo, Restrepo Gloria. Perfecto, Gloria. A ver, retomamos la lectura. Ahí donde está el... Ah, no. En este movimiento, Ajá. bueno, este movimiento es también conocido como movimiento en un plano, movimiento de proyectiles o movimientos semiparabólicos. Son ejemplos de este tipo de movimiento: un cuerpo que rueda sobre una mesa y cae de esta, un cuerpo que se deja caer desde un avión en movimiento, el disparo horizontal de un proyectil, entre otros. Elementos del movimiento semiparabólico. Como se puede apreciar en la figura de la derecha, los elementos serán reconocidos y simbolizados como... Vamos despacio. Primero, ¿cómo se llama? Altura, ¿verdad? La altura, ¿con qué letra la vamos a representar? Con la Y. Con la Y. Yo sé que altura la representan generalmente con H. Ustedes recuerdan por geometría, el triángulo, ¿recuerdan? Pero en física siempre nos vamos a orientar cómo van los ejes del plano cartesiano. La altura va desde la base, estamos viendo de la montaña hasta donde está el cañón, ¿verdad? De la distancia vertical le llamaremos altura. Esa la simbolizamos con la letra Y. Muy bien. ¿Cuál es la otra? Alcance horizontal la vamos a representar con X. Esa iría ¿desde dónde? Desde la base. Ustedes están viendo dónde estoy señalando, ¿verdad? Sería esto. ¿Sí lo están viendo que estoy marcando con el cursor? Vamos a ver si podemos aquí. Un momentico. Vamos a ver. Bueno, repetimos. La altura sería esto que va desde arriba hacia abajo. Eso se le llama la distancia vertical. ¿Esa la representamos con qué letra? ¿Fue que dijimos? Con la Y. Con la Y. Exacto. Está la otra que es la distancia horizontal que va desde la base hasta ese lugar donde hace impacto el proyectil. ¿Con qué letra la vamos a representar? X. Con la letra X. Se llama alcance, se llama altura. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos ahí? Velocidad inicial se va a representar con BI. Ajá. Esa sería la velocidad con que se dispara el proyectil. Y ese es el que vemos ahí de color rojo vertical, horizontal, perdón. Esa es la velocidad inicial. ¿Qué más? Velocidad final va a ser representada con BF. ¿Y dónde se supone que cae el proyectil? Cae en este lugar. Ahí estará situada la velocidad ¿qué? Final. ¿Qué más tenemos? Tiempo de bajada se representa con T. Ajá. Si a alguna niña se le ocurriera de medir el tiempo con un cronómetro, desde el momento en que dispara el proyectil hasta ese lugar donde hace blanco, eso se llamaría tiempo de bajada y lo vamos a representar de esa manera, TV. ¿De acuerdo? Esos son los elementos que podemos identificar en el caso del movimiento semiparabólico. Bien. Hay modelaciones que en este momento serían demasiado complejas para ustedes, pero que va a ser objeto de estudio en el grado 10. Lo que nos interesa es aplicar ese sentido intuitivo de cómo se dan los movimientos y descubrir que de acuerdo a la trayectoria, así es que se llama. Entonces, por ejemplo, tenemos este segundo movimiento que se llama movimiento parabólico. Muy bien, gracias por la lectura, la jovencita anterior. Otra jovencita que quiera colaborar con la lectura. ¿Quién dijo yo? Movimiento parabólico. Menciona el apellido para saber que quede registrado la participación. Por favor. Jaraba Luisa.
Perfecto, Sara. Adelante. Movimiento parabólico. Este movimiento es también conocido como movimiento en un plano o movimiento de proyectiles. Son ejemplos de este tipo de movimiento. Un motociclista que toma una rampa para saltar. El disparo de un proyectil que forma un ángulo con la horizontal. El golpe de un bateador a una pelota, entre otros. ¿Sigo, profe? Ajá, recordemos a ver qué deportes tienen ese tipo de movimiento. Vamos a tratar de aplicar nuestra lógica con la vida cotidiana. ¿Qué deportes harán uso de este movimiento? A ver, fíjate que primero se lanza, sube, El baloncesto. baloncesto. Se lanza, muy bien. ¿Dónde estará la cesta? Vamos a ver en el baloncesto. Miren esa que está en la figura. Hay A, B, C, D, ¿verdad? Y E. ¿Dónde estará localizada la cesta en el baloncesto? En el D. ¿Mm? Bueno, si de pronto una niña me dice, depende, profe, si está más cerca, una niña de pronto diría, profe, en el C. Si está un poco más retirado de la cesta, se aleja, ¿verdad? Debe lanzarlo con un ángulo de elevación. Por eso ahí se está incluyendo un vector y ese vector forma un ángulo. Puede estar en D, la cesta, si está el jugador retirado, ¿verdad? O puede estar en donde, si está cerca el jugador, si está cerca de la cesta. ¿Estará en C o estará en D? En D. Pero ese es cuando está retirada. Esa es a distancia que lanza y listo. Cesta. Si está más cerca el jugador del lugar de la cesta, ¿cuál crees tú? En C. En C. D, exacto, porque está bien cerca, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente él hace? Él hace un rebote con las piernas. Sí lo han visto, ¿verdad? Él rebota para darle como que ese impulso al balón con el suelo. Se impulsa. Muy bien. Profe, Dime. otro ejemplo también sería el saque de voleibol. Exacto. El saque de voleibol, correcto. ¿Dónde se hace ese saque? Se hace en los extremos, ¿verdad? En los extremos, en las esquinas. ¿Cierto? Ustedes saben que en el voleibol hay algo que se llama un remate. ¿Quién sabe qué es eso de remate? ¿Quién ha escuchado sobre el remate? Por si no lo recuerdan, el remate son las primeras personas que están más cerca de la malla, que generalmente se impulsan lo más rápido posible para que el balón acierte en el lugar donde debe ser para ganar puntaje. Entonces, las personas que están más cerca a la red generalmente son las que hacen los remates. ¿Ya? Es algo muy rápido, es algo de agilidad, de avispez, si esa persona es avispada o no. Tiempo de reacción, que sea rápido. Y ahí Es como logramos. un ataque. ¿Cómo? Es como un gesto como, no sé, de ataque. Sí, es un ataque. Es un ataque, correcto. Para hacerlo más claro. Muy bien, ¿puedes continuar con la lectura? Este movimiento se caracteriza porque el cuerpo simultáneamente se mueve en el eje X y en el eje Y. En el eje X se mueve durante todo el recorrido con velocidad constante, es decir, con un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y se mueve con un movimiento de caída de cuerpos donde el cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial diferente de cero. El Recuerda, vector de la velocidad.
¿Te recuerdas cuando de pronto estabas en el salón y estabas de un lado sentada y otra niña estaba del otro lado que tenía un borrador y tú le decías, préstame el borrador? Y ella por pereza de no levantarse, ¿qué hace? Lo tiran. Lo lanza. Lo lanza. Entonces, no lo va a lanzar hacia abajo, tiene que elevarla, primero elevarlo, ¿verdad? Para elevarlo tiene que aplicarle un ángulo de elevación. Y será que le tiene Impulsarse. la velocidad, ¿verdad? Lo importante. Un impulso bueno, ¿verdad? Tampoco le va a dar demasiado impulso porque le daría un golpe. Y que la otra persona que está allá en E la reciba correctamente. Eso es lo que le decimos a veces, que la persona tiene buena puntería y logra acertar. Esos son parte de los deportes. Otro ejemplo que podríamos ver también es, ¿será acaso un arquero con su flecha y el arco? Ese deporte. Un ejemplo también. Sí será un ejemplo eso, ese deporte. Arco y flecha. Un ejemplo de movimiento parabólico. ¿Será? ¿Qué piensan? A ver. Yo creo que sí. Claro. Yo también. Y a ver, y cuando va a lanzar el arquero la flecha, ¿será que la lanza completamente horizontal o tiene que elevarla un poquito para que pueda dar en el blanco? ¿Qué piensan? Tiene que elevar. Tiene que elevar el ángulo, ¿verdad? Exacto. Para que una piedra, si tú quieres hacer una competencia con otra jovencita, de quién lanza más lejos, ¿debe lanzar hacia arriba o debe lanzar hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, para que pueda lograr el máximo alcance. Pero vamos a descubrir el otro año, en grado 10, que uno piensa que entre más elevado se lance el objeto, va a caer más lejos. Va a llegar un límite en el cual, por mucho que tú eleves, vas a caer más cerca. ¿Sí? Eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a ver si tengo tiempo y les muestro la simulación, que sería más o menos eso. Continuamos con la lectura. El vector de la velocidad inicial con la que se lanza el cuerpo forma un ángulo con la horizontal. Esto implica que su velocidad tenga dos componentes, las cuales determinan el movimiento en X y en Y. Voy a apagar, espérate. Vamos a volvernos a conectar nuevamente. Por